Queremos hacer contacto en estos momentos con el diputado federal de Morena por el estado de Jalisco y agradecemos esta comunicación vía Zoom con el diputado Alberto Villa-Villegas. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Diputado, gracias por estar con nosotros y para poner en contexto a las personas que nos están viendo, justo lo aprobado recientemente por usted, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver con que a los funcionarios públicos puedan entrometerse más a las campañas y lo que se ha dicho, que si hay un tema de fondo que tiene que ver con la estructura del Instituto Nacional Electoral. Y aquí le pregunto, ¿por qué votó en contra del INE? Fíjate que yo creo que más bien la pregunta no sería por qué voté en contra del INE. Yo más bien la cambiaría por qué voté a favor de la democracia más justa, más libre, más democrática, más barata, que a la gente le cueste cada vez menos. Pero, Y a partir de eso, a ver, pero sí, pero ¿por qué me señala usted eso? La pregunta es tal cual. ¿No cree que votó en contra del INE? no. ¿Por Yo qué? creo que está haciendo una afirmación que está equivocada. Lo que No, nosotros estamos haciendo es una ajá. reorganización. Ese fue el sentido de mi voto. No desaparecerlo, como se ha querido decir, no votar en contra del INE. Si tú me dices que yo voté en contra del INE, cuando el voto a favor que yo hice fue el de poder bajar recursos que actualmente ganan los consejeros del INE, como lo hicimos en Cámara de Diputados, el disminuir consejeros que no se necesitan tantos, el disminuir esa burocracia del INE que cada vez ha sido más grande, yo creo que a partir de ahí es donde yo te diría que no voté en contra del INE, voté a favor de la gente. No, pero ¿por qué asegura que las elecciones de México, por ejemplo, son costosas? ¿Por qué esto requiere un costo? ¿Qué cifras tiene en comparación, por ejemplo, de otros países? Bueno, está muy fácil de decir. Si checas, por ejemplo, los sueldos que tiene actualmente un consejero, hoy sale una nota precisamente donde se habla de que cuando los consejeros, el consejero presidente Lorenzo Córdoba salga, va a tener un finiquito aproximadamente como de 9,5 millones de pesos. Los recursos que ellos perciben mensualmente entre prestaciones y sueldo es algo que es creo que un poco grosero para lo que sucede en este país. Buenas tardes, pero ¿por qué no se hizo una reforma para modificar exclusivamente los sueldos? Estamos hablando de un proceso de cambio en la estructura del órgano más importante para ejercer la democracia en nuestro país. Entonces, ¿por qué no enfocarse directamente en el tema de los sueldos? Y en estos momentos con el Plan B estamos viendo que se estarían generando pues pérdida de plazas para muchas personas que organizan los ejercicios electorales en México. Sí, justamente eso, diputado, nos gustaría saber cómo se va a resolver todas las tareas que van a dejar pendientes en esto que ustedes mencionan, ¿no? Que dicen, o usted lo señala como que es grosero los sueldos. No, olvidémonos de los sueldos, es cómo van a garantizar de fondo las elecciones. Sí, con esta ausencia. Y bueno, y no irnos por lo fácil de que Coahuila o el Estado de México en general, ese me parece que es un gran tema. Acabas de decir la palabra clave, yo creo, en general. El sentido de las afirmaciones que tú me das, creo que sí desvirtúa un poquito el tema. ¿A qué me refiero? Dices, ¿cómo van a solucionar los temas? Hay que recordar que esta burocracia que tenemos actualmente, hay estados donde no hay elecciones y se sigue pagando, se sigue el ciudadano común y corriente a través de los impuestos, lo seguimos pagando. Entonces, a partir de eso es una organización que si bien lo ha dicho el presidente y lo hemos tenido nosotros muchas veces, hay que aprender a hacer más con menos. Y te repito, el ejemplo más Esta claro que tenemos organización, nosotros es en Cámara. ¿cómo la van a hacer? ¿Perdón? ¿Cómo van a hacer esta organización de resolver las tareas que van a dejar pendientes los trabajadores? Evitar precisamente que haya funciones duplicadas. ¿Cómo? No ¿Cómo se va a desaparecer, no van a desaparecer. Te lo voy a poner con peras y manzanas. Si actualmente tenemos 10 personas ejecutando una tarea, yo creo que con 5 lo podemos llevar a cabo sin ningún O sea, problema. usted cree, pero de fondo, usted cree, pero lo interesante, y Sí. me parece que lo que está es de fondo, diputado, y yo lo regreso al tema, es la estructura, el aparato que garantiza que incluso usted esté donde está. Yo te hago una pregunta a ti.
con este personal que tenemos actualmente en todos los OPLES y el INE, ¿garantizamos la democracia en este país? Porque ha ido aumentando, ¿eh? Y recordar que a veces la democracia no ha sido justa ni equitativa, y como ejemplo te pongo el 2006, que no importaba la cantidad de gente que teníamos y hubo un fraude. A ver, pero Entonces entonces, hay que hablar de eficiencia, hay que hablar de eficacia. mire, Pero su partido, por ejemplo, ¿no? Diputado, tenemos aquí las cifras de Morena, donde ganaron por lo menos 20 gubernaturas en el último proceso electoral. Más allá de que usted nos comparta algún cuestionamiento, nosotros queremos saber cómo le van a hacer, por ejemplo, si existen hoy por hoy en el INE 5 vocales en cada una de las 300 juntas distritales. Y con la reforma se pretende desaparecer los 5 vocales y solamente ejercer toda la organización del Instituto Electoral para las elecciones con una persona, por mencionarle alguno de los casos de modificaciones a gran escala. ¿Qué van a hacer? Hay que reorganizar, hay que administrar. Aquí volvemos al tema, como tú me lo dices, en el sentido como lo estás manejando es que tenemos que tener mucho. Yo te lo repito, no tenemos que tener mucho, tenemos que tener lo suficientes y los recursos que se destinen, dado el caso. No es lo mismo, por ejemplo, en este año electoral, donde únicamente tenemos elecciones en Coahuila y el Estado de México, y en Jalisco no, por ejemplo, donde no tenemos un gasto justificado para poder tener esa burocracia actualmente. El año que entra, cuando ya tengamos elecciones nosotros en Jalisco, entonces ahí destinaremos recursos para poder desempeñar las tareas correctamente. entonces usted está diciendo que van a aplicar la prueba y error. No, no. Estamos diciendo, y lo repito una vez más, de reorganizar. Creo que el sentido, lo digo con todo respeto, como lo quieren manejar, de que es algo que está totalmente mal, no creo que sea No, por ese yo también lo lado. digo con todo Si respeto, tú, pero es que no me ha contestado cómo lo van a administrar. Simplemente me dice, es que lo vamos a reorganizar. Por eso lo invitamos, para saber cómo. te lo acabo de explicar. Justifícame tú cómo teníamos que tener ese gasto en Jalisco este año 2023 que no tenemos elecciones. No, justifíqueme usted lo que ustedes ahora están defendiendo. Están aprobando. Están aprobando. Exactamente, te lo estoy justificando. Ese gasto en el 2023 en Jalisco, si esta reforma ya existiera, tendríamos nosotros ya cubierto ese problema. No gastar dinero que no necesitamos. Pero a ver, hablando El peso. de las incongruencias, diputado, muchos de los liderazgos de Morena, por ejemplo, criticaban en el pasado el control que tenía, por ejemplo, el PRI gobierno en las elecciones y lucharon muchos contra eso. Y la historia se vuelve a repetir y al parecer el control gubernamental de la organización electoral es el objetivo. ¿Cómo justificarlo? ¿Cómo justifica eso? Fíjate que no coincido con eso porque, por ejemplo, en el 2024, la gente con este sistema que estamos proponiendo va a tener la oportunidad, si ellos así lo desean, de hacer un cambio. El ejemplo que han venido manejando ustedes, el día de la marcha que se hizo el día de ayer, donde la gente, a diferencia de otros tiempos, pudo salir a manifestarse libremente. Y si esa misma gente sale el día de la elección con 5 consejeros, con 10 consejeros, con un consejero, haciendo unas elecciones limpias, va a poder decidir y va a poder defender su voto, no importando la cantidad de consejeros que tengan, la cantidad de vocales distritales. Aquí lo importante es garantizar que la gente, el voto que ella salga a emitir, se respete. A ver, me gustaría otro punto, diputado, que nos hable de esta expresión de libertad de expresión que están justamente tratando de instituir con esta nueva reforma, con el Plan B. ¿Cómo es que votaron a favor de la incongruencia de permitir que los funcionarios públicos hagan campaña? A ver, no es que permitamos que los funcionarios públicos hagan campaña. Te recuerdo, por ejemplo, en Jalisco nosotros, yo como diputado federal, si en algún momento dado tuviera que contender algún espacio público de elección popular, tendría que pedir licencia, en Jalisco tendría que pedir licencia a mi cargo como diputado federal. Y eso ya existe, ¿eh? O sea, eso existe desde el 2021, desde el 2018. No es que yo salga a hacer campaña como diputado federal, por ejemplo, para poder ser candidato a presidente municipal, a diputado local, a regidor, a gobernador. No, eso existe como tal y creo que no es exactamente lo que tú estás diciendo. ¿Pero no estaban en contra de esta propuesta?
No, no, como anteriormente. tal, fíjate que, por ejemplo, si checamos la reforma que tiene una historia, actualmente nos estamos centrando en el plan B, pero tiene una historia en el cual ya no pasó en Cámara, se hizo la propuesta. Yo, por ejemplo, te voy a ser honesto, inclusive existe la prueba de nosotros donde solicitamos o metimos reservas en las cuales considerábamos que podíamos ajustar ciertos temas y en otros en los que estábamos totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa? Yo creo que el problema principal en este, como muchos otros temas, es que se ha polarizado. ¿Es bueno o es malo? ¿Estás contra mí o estás a favor de mí? Y es Ese ahí ha sido donde el yo creo que discurso, es el medio diputado, del perdón que lo asunto. interrumpa, pero justamente qué bueno que trata eso, la polarización. Ese ha sido el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, el presidente Sí, yo tiene su tengo la opinión y mía y es muy usted tiene la válida. suya, pero esa polarización justo se ha trasladado a este tema donde de fondo la democracia está en Está en riesgo. juego. Pero yo creo que ahí nosotros como ciudadanos, que es otra etapa que tenemos que aprender a vivir, tenemos que entender con madurez, primero, que tenemos que respetar la opinión de los demás. Yo por respetar a ustedes, respeto la de toda la gente que salió a marchar el día de ayer. Puedo coincidir en algunas cosas, en algunas otras no voy a coincidir y debemos entender que al final de cuentas, toda la discusión que tengamos va a tener un fin, que es el día de la elección y ahí, más que palabras, van a ser los hechos, nuestro voto, lo que en verdad va a llevar a cabo la verdadera democracia. Con la amenaza de que sea justamente el aparato gubernamental el que esté inmerso ahí y que el árbitro pues sea debilitado, como se pretende, ¿no cree? No creo, perdón. Aquí ya entramos en el tema que vamos a hablar, ¿no? En la diferencia de opinión. Yo digo con todo respeto, no coincido con esa opinión tuya, sin embargo la respeto totalmente. Es decir, diputado, usted votó a favor del plan B en contra del INE con la intención o con una intención de no quitarle poder al INE y no dárselo al gobierno federal que encabeza su partido. Yo voté a favor del plan B y a favor de la gente, de una democracia más barata y más justa. Oiga, ¿y qué opina entonces finalmente de si votó a favor de la gente de la que se expresó el día de ayer y que de muchas formas se ha querido minimizar la participación, no solamente esta vez, la anterior, en el mes de noviembre? No, yo creo que al contrario, fíjate, yo celebro que hoy la gente tenga esa libertad. De manera personal, te lo repito, tengo amigos cercanos que me han preguntado, algunos de ellos, al igual que tú, que mucha gente puede no estar de acuerdo, y yo celebro que hoy en México tengamos esa libertad de salir a expresarnos, de salir a opinar, de salir a decir lo que nosotros creemos, en lo cual nosotros confiamos, y a partir de eso no exista ningún tipo de represión. Opiniones, el presidente, tú y yo podemos tener una propia y eso, a final de cuentas, hay que entender algo, en los votos es donde se ve. Hoy estamos en otra etapa, es una etapa que ya pasó por Cámara de Diputados, que ya trae desde el plan A al plan B, ahora la Suprema Corte, entonces lo que hay que entender nada más que hay que esperar los tiempos y hay que esperar las formas y donde se tenga que decidir las cosas. Usted decía que estaba a favor de unas cosas y de otras no. ¿De qué está a favor de este plan B? ¿Qué está en contra? Yo sí estoy a favor de reducir la burocracia que tenemos actualmente. En esto totalmente a favor. Te voy a ser bien honesto. ¿Dónde llegué a generar un poquito de duda? En el tema de los magistrados, en la forma de cómo se podían elegir. Donde yo les expresé dentro de mi grupo parlamentario, donde ahí mismo nosotros, con nuestras diferencias, de repente se trata de ver que todo Morena va a hacer lo que dice el presidente. El presidente es muy respetuoso de las opiniones de la decisión de los diputados y esto lo puedes ver, por ejemplo, en las votaciones, como en muchos de los casos han sido muy diversas, inclusive dentro del mismo grupo de Morena, pero al final de cuentas tenemos que entender que nosotros estamos aquí por un proyecto en el cual hemos creído y hemos tratado de crear desde hace mucho tiempo y entender, yo les digo a mucha gente en plan de broma, este es un trabajo, es el único trabajo en mi vida donde siempre voy a quedar mal con alguien. Si voto a favor, estoy mal con tal, si Oiga, quieren que pero vote en Aún contra. así votó a favor. A pesar de Así estas es, dudas que así tenía, es. se fue como todo el partido, como todo Morena, a votar a favor de acuerdo a lo que decía el A presidente. ver, te puedo decir que en el 90% desde el plan A yo estaba de acuerdo. sí, digo, nos queda claro. Entonces, voto. eso te da un balance hacia dónde tendrías que emitir tu voto, A ¿no? ver, ¿usted cree entonces
que la democracia no está en riesgo con esto? Yo creo honestamente que no. Bien, bueno. Gracias, diputado Alberto Villa Villegas, por estar con nosotros aquí en Quiero Noticias. Al contrario, un gusto, un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Ahí lo tiene usted. Ojalá comparta con nosotros su opinión. Pues sí, es un tema, ¿no?, que se volvió pues Sí, interesante. noticia.